Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Carlota Pasten. Ella fue una de las tantas hijas ilegítimas que tuvo el rey Carlos II de Inglaterra con sus numerosos amantes, y llegaría a ser condesa consorte de Yámez, gracias a los buenos casamientos que llegó a contraer. Esta biografía es realizada por petición de Irene Azuaje, Martín Tello y Harold Quintero. Carlota Jemima Enriqueta María Boyle nació alrededor del año 1650, pero se duda en qué lugar nació exactamente, aunque algunas versiones sugieren que pudo haber nacido en la ciudad de París, en Francia. Fue hija del rey Carlos II de Inglaterra y de una de las amantes de este, Isabel Killigrew. La niña fue concebida cuando la reina Enriqueta María de Francia se estableció en la ciudad de París junto a su pequeña corte, tras abandonar Inglaterra con motivo de la Guerra Civil Inglesa que estaba librando su marido, el rey Carlos I de Inglaterra, contra el Parlamento inglés. Su madre, Isabel Killigrew, estaba casada con el cortesano Francis Boyle, que acabaría siendo vizconde de Shannon, además de que sería una de las damas de compañía de dicha reina. Por esta razón, durante aquel exilio, atrajo la atención del príncipe Carlos, el futuro Carlos II de Inglaterra, quien por aquel entonces era el heredero de la corona inglesa y escocesa. Cuando Carlota nació, fue reconocida como hija propia de Francis Boyle, el marido de su madre, recibiendo de este su apellido, pero todo el mundo sabía que aquella niña era realmente hija biológica del príncipe Carlos. Carlota pasó sus primeros años de vida en Francia, junto a sus padres, los vizcondes de Shannon, y no sería hasta el año 1660 que la familia regresó a Inglaterra, debido a que para entonces su padre biológico ya se había convertido en rey de Inglaterra y de Escocia bajo el nombre de Carlos II. Algunos años después de instalarse en tierras inglesas, la niña fue reconocida como hija natural del rey y se le entregó el apellido de Fitzroy. Carlota se acabará comprometiendo con James Howard. Este era un dramaturgo inglés que escribió algunas obras de teatro que fueron protagonizadas por Nell Gwyn, una actriz que acabaría siendo una de las amantes de su padre rey. Además, su prometido descendía de una familia noble que había apoyado a la corona durante la Guerra Civil Inglesa. Se desconoce la fecha exacta en la que se celebró su boda con James Howard, pero de este matrimonio nacería una única hija llamada Estuarta, la cual permaneció toda su vida soltera, pero fue una de las damas de compañía de su prima la reina María II de Inglaterra. Carlota acabaría enviudando de su marido tempranamente, convirtiéndose así en una joven viuda. Por esta razón, se acabaría casando en el año 1672 con William Pasten, que era hijo y heredero de Robert Pasten, primer conde de Yámez. Para entonces, ella tenía 22 años de edad en el momento de la unión y él 18. Se sabe que la familia Pasten era muy apreciada por los Estuardo y que gozaron de una buena posición dentro de la corte inglesa. Carlota y William tuvieron 4 hijos en común. En el año 1673 nació Carlos, que sería conocido como Lord Pasten. En 1675 nació Carlota, la cual se llegó a casar con varios nobles ingleses. En el año 1680 nació Rebecca, quien se casó con un político inglés, y en el año 1682 nació William, quien sería capitán de la Marina Real. Pese a tener 2 hijos varones con su segundo marido, ninguno de sus vástagos tuvieron descendencia masculina,
extinguiéndose así los títulos que poseía la familia Paston. En el año 1683 falleció su suegro, así que su marido William se convirtió en el segundo conde de Weymouth, heredando así todos los bienes y las propiedades de la familia Paston, estableciendo así su residencia oficial en Oxnead Hall, en el condado de Norfolk. Carlota apenas pudo disfrutar por un año de su puesto como condesa consorte de Weymouth, debido a que falleció repentinamente el 28 de julio de 1684, a los 34 años de edad, mientras se encontraba en la ciudad de Londres. Tras su fallecimiento, su marido se casó en segundas nupcias con Isabel Wiseman, pero de este matrimonio no nacieron hijos. Sus restos mortales descansan en la abadía de Westminster, en Londres, en Inglaterra. No hay mucho más que decir sobre Carlota. Ella fue una de las tantas hijas ilegítimas que tuvo el rey Carlos II de Inglaterra con sus numerosas amantes, aunque tuvo la suerte de ser reconocida como hija natural del rey, algo que le permitió el poder contraer matrimonios ventajosos con familias nobles ligadas a la corona, como los Howard, que apoyaron a la monarquía inglesa durante la Guerra Civil, o los Paston, que serían muy apreciados por la familia Estuardo. Pese a tener unos cuantos vástagos, especialmente con su segundo esposo, sus hijos varones no consiguieron tener descendencia masculina, perdiéndose así los títulos nobiliarios de la familia Paston. Pero el resto de sus descendientes se acabarían mezclando con otras casas nobles inglesas, contribuyendo a la gran cantidad de descendientes que llegó a tener el rey Carlos II de Inglaterra con sus hijos ilegítimos. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Carlota Paston. Espero que os haya gustado esta historia y espero que todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si sentís alguna simpatía por la hija ilegítima de algún otro rey. Y con esto me despido. Hasta la próxima.